Bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, familia Iglesia Diseños de Vida, y a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en este momento para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Estoy muy agradecido con el Señor porque nos permite llegar a cada uno de ustedes con una nueva entrega. Vamos a estar en estos 2 próximos miércoles abordando una temática muy fascinante de las Escrituras y tiene que ver con aprender a ser sensibles a la voz del Señor. Creo que se hace sumamente urgente que como iglesia podamos revisar a la luz de las Escrituras cómo podemos llegar a desarrollar esa facultad espiritual. Hoy más que nunca la iglesia necesita ser sensible a la voz de su Dios, porque si tenemos esa sensibilidad tendremos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Recuerda que en las Escrituras se nos dice muy a menudo que de la iglesia está atenta a lo que el Espíritu le dice. Nosotros debemos estar atentos a lo que el Espíritu está hablando a su pueblo en este tiempo a través de su bendita palabra. Y quiero que por favor oremos al Señor y le pidamos que nos dé esa gracia para poder entender su palabra y lo que Él nos quiera decir. Estemos también dispuestos y con el corazón receptivo, humilde, para poder recibir la palabra que Él ha preparado. Oremos juntos. Padre bendito y Dios eterno, este es un momento que emociona mi alma y mi corazón porque vamos a adentrarnos, vamos a escarbar en el texto de la palabra sobre una temática sumamente relevante para nuestra espiritualidad. Tiene que ver con esa capacidad de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios. Por favor, capacítanos para que a través del estudio y de la escudriñación de tu palabra podamos, Señor, recepcionar en nuestro espíritu y en nuestro ser la riqueza de esta enseñanza. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada persona que se dispone a tener este tiempo para recibir esta palabra y que podamos, oh Dios, tener la mejor disposición, la mejor actitud para que tu palabra sea glorificada en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Sensibles a la voz de Dios. Y creo que en estos tiempos Dios está necesitando hombres y mujeres como por ejemplo el gran Nehemías, un hombre que fue sumamente sensible a las necesidades de la gente, pero al mismo tiempo sensible al plan y al propósito de Dios. Porque es que lo uno lleva a lo otro. Cuando uno se vuelve sensible a las necesidades del prójimo, es porque uno está siendo sensible al corazón de Dios. Y cuando una persona es sensible, la persona se vuelve también dispuesta, se vuelve disponible para poder cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas. Y yo quiero que iniciemos haciendo lectura de lo que encontramos en el libro de Nehemías capítulo 1. Permítame por favor rápidamente hacer lectura para que contextualicemos el escenario de este varón de Dios que se va a convertir en uno de los ejemplos que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Nehemías capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Esto se llama sensibilidad. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Quiero comenzar entregando esta verdad poderosa frente al tema de la sensibilidad en cuanto a la voz de Dios. Líderes reformadores, líderes que impactan vidas, son líderes que han aprendido a escuchar la verdad a través de la voz de Dios. A escuchar la verdad a través de la voz de Dios. Y mi oración, mis amados hermanos, es que nosotros podamos crecer en esa capacidad de ser sensibles a la voz de Dios. ¿Sabía, mi hermano, que en este justo momento Dios le está hablando al hombre? Dios le está hablando a la humanidad. Dios le está hablando a su iglesia. Pero lamento decir que muchas veces en las que Dios habla, el pueblo no oye. El hombre, el ser humano no oye a Dios. Y no porque no pueda, sino porque ha decidido cerrar sus oídos, ha decidido volverse insensible a la voz de Dios. Yo quiero en esta primera entrega entregarles a ustedes, mis hermanos, 4 ejemplos positivos de hombres que fueron sensibles a la voz de Dios. Y vamos a estar aprendiendo algunas cositas interesantes de cada uno de ellos. Y al final, quiero también entregarte 2 ejemplos negativos de personas que no obedecieron o que no fueron sensibles a la voz de Dios y tuvieron que enfrentar consecuencias. Comencemos entonces, como lo dije, con el ejemplo de Nehemías. No puedo negar y no puedo ignorar este fascinante ejemplo. Nehemías fue un hombre que, aunque vivía lejos del problema que se estaba dando, que se estaba suscitando en Jerusalén, él estaba a miles de kilómetros lejano, pues él era el copero del rey, lo dice Nehemías capítulo 1, versículo 11. Él gozaba de una posición sumamente privilegiada con el emperador de turno, porque recuerde que él se encontraba viviendo en Susa, capital del reino. Allí era el lugar donde habitaba el emperador de ese reino que estaba prácticamente dominando la tierra en el momento. Entonces, su posición era una posición de muchísima confianza porque era el copero del rey. Él no tenía por qué estar preocupado por cosas que de pronto no tenían nada que ver con su situación. Él estaba lejos, a miles de kilómetros de los de su pueblo. Sin embargo, él gozaba de una estabilidad personal envidiable. Pero lo que nos llama la atención con respecto a Nehemías es que él sabía que Dios tenía un plan con Jerusalén. Nehemías tenía claro que Dios tenía un propósito con su pueblo y específicamente con esa ciudad que se encontraba devastada, destruida, sus muros derribados, sus puertas quemadas, y estaba la nación prácticamente destruida. Puedo ser consciente de que Nehemías, aunque se encontraba lejos de su tierra, él era una persona que conocía la historia de su pueblo, conocía también la fe de su pueblo, y me atrevo a pensar que él militaba en su fe judía y por tanto era conocedor de los propósitos y de las profecías. Yo me imagino que Nehemías era conocedor del Salmo 122, era conocedor del Salmo 137, salmos que profetizaban de la restauración de Jerusalén,
Y por eso él sabía que Dios tenía algo grande para esa ciudad y que por eso no era prácticamente el fin o la destrucción definitiva de Jerusalén. Algo había en su corazón que lo llenó de un fuego, de una compasión, de una sensibilidad, que en vez de sentirse de pronto indiferente, más bien cuando escuchó o recibió las noticias de cómo se encontraban sus hermanos y la ciudad como tal, entró en un tiempo de lamento, entró en un tiempo de angustia, entró en un tiempo de dolor profundo, al punto que entró en ayuno también. Ayunó delante del Señor. Nehemías quería conocer la situación de su ciudad, pues él sabía que las noticias no eran nada alentadoras. Leímos en el versículo 3 que el informe que le entregaron era que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora bien, hablando de Nehemías, la reacción que él tiene a la situación se convierte en un ejemplo sumamente sobresaliente para nosotros. Note que él, una vez recibe la información, no empieza a echarle la culpa a los demás, a sus hermanos por la desgracia, o no empieza a decir, pero es que eso era lo que merecía el pueblo de Judá por haberse apartado de Dios. No, él no cayó en la crítica. Él no cayó de pronto en el camino fácil de decir, ve, eso está pasando porque ellos mismos se buscaron esos problemas y yo voy a seguir aquí tranquilo porque yo estoy bien acá y porque tengo mi estabilidad, gozo de buena reputación. No, más bien este hombre permite que la necesidad de su gente empiece a tocar profundamente su corazón. Él permite que la profunda situación de su ciudad, de su nación, lo permee. Y esto lo lleva prácticamente durante 4 meses a llorar y a orar, como lo registra Nehemías capítulo 1. Ahora él se identifica con el problema de la gente allí en Jerusalén. Y podemos notar, según el pasaje que estuvimos leyendo, que durante ese tiempo Nehemías entendió el plan de Dios para su vida. Entendió cuál era el plan de Dios para el pueblo de Judá y para la situación en la que actualmente se encontraba. Él entendió que había sido Dios quien lo había llamado y quien le puso en el corazón reconstruir a Jerusalén, sus muros, sus puertas. Él fue sensible a la voz de Dios. Note lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Lo que quiero resaltar del versículo 12 es que él mismo da testimonio de que Dios había puesto en su corazón un sentir. Y esto quiero también resaltarlo, porque de tiempo en tiempo Dios coloca sentires, Dios coloca impresiones, cargas en las que Él espera que nosotros seamos sensibles y respondamos de manera correcta a esas impresiones, a esa sensibilidad. Nehemías era igual de sensible a la dirección de Dios. Él discernía las intenciones del enemigo, no solamente discernió la necesidad del pueblo, sino que en su actuar de obedecer a Dios en lo que Él le había colocado en su corazón hacer, también fue sensible a las maquinaciones, fue sensible a las intenciones que los enemigos tenían para impedir el avance del propósito y de la obra que Dios había puesto en su corazón. Por eso es tan importante la sensibilidad espiritual, por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no solamente nos guía hacia las necesidades de la gente, sino que también nos muestra y nos revela las maquinaciones de Satanás. Y esto es algo de las cosas que necesitamos desarrollar fuertemente en este tiempo en la iglesia del Señor. Dios le dio una capacidad a Nehemías al punto de que él era tan sensible a las ideas que Dios inspiraba en su mente, y entonces él empezaba a proceder
de ciertas maneras en que Dios lo guiaba y llevaba entonces a cabo su tarea de una manera magistral, al punto donde de las cosas que me fascinan de este gran líder es que él mantuvo siempre el enfoque. Habían miles de distractores y de distracciones que buscaban la manera de que él se desviara del camino, se desviara de la tarea que Dios había puesto en su corazón hacer. Pero él siempre se mantuvo enfocado. ¿Por qué? Porque fue una persona sensible a la voz de Dios. Nehemías capítulo 7, versículo 5. Aquí es donde podemos confirmar las palabras del apóstol Pablo dadas en el Nuevo Testamento, pero que desde el Antiguo Testamento las vemos también practicadas en los siervos de Dios. Vemos a un Nehemías que Dios le da el querer y también lo lleva al hacer. Como lo dice Filipenses 2:13, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay deseos que Dios pone en el corazón y estos son la manera como nos dirige Dios. Por eso debemos estar muy pero muy atentos al sentir, al direccionamiento, a la guianza del Espíritu Santo. Ahora quiero pasar a otro ejemplo, quizá es el ejemplo más maravilloso y más magno en cuanto a ser sensibles a la voz de Dios, y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque en Él encontramos a ese ser desde su humanidad sumamente sensible a la voz y a la guianza de su Padre Celestial. Jesús era igualmente muy sensible a la necesidad de la gente que lo rodeaba. Él, todo lo que hacía, lo hacía en torno a buscar la manera de ministrar en el dolor de la gente, aliviar el dolor del corazón humano. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de la parábola de Lázaro y el rico, Jesús de una manera magistral ilustra cuán insensible puede llegar a ser una persona frente a las necesidades de otro. La historia del buen samaritano enseña lo cruel que puede ser una persona frente a los problemas que observa y lo insensible que se vuelve. Estas dos parábolas deben confrontarnos porque fueron entregadas por el ser más sensible a la voz de Dios, que es Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Cuando estudiamos la vida de Jesús, entonces observamos que Él mismo miraba, pero también ministraba en una total dependencia de su Padre Celestial. Él no hacía las cosas por su cuenta. Él no se movía en su propio capricho. Él dependía totalmente de la voz de su Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Juan capítulo 5, versículo 30 registra de que Él le prestaba suma atención a la voz del Padre Celestial. Y esa comunicación entre el Padre y el Hijo fue el secreto del éxito de Jesucristo en todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Quiero que miremos Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Escucha muy bien lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Yo creo que el secreto perfecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue que todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de la revelación y de la constante dependencia que Él tuvo de su Padre Celestial. Ahí estuvo la clave de su éxito ministerial. Pasemos al tercer ejemplo positivo de una persona sensible a la voz de Dios, y tiene que ver con Samuel, el profeta Samuel. Ahora, a mí me parece muy interesante cuando revisamos la vida de este varón de Dios, cómo caracteriza la vida de este siervo su capacidad para oír desde niño
la voz del Señor. Todos conocemos la historia de Samuel, cómo comenzó su llamado. Comenzó precisamente aprendiendo a oír la voz de Dios. Su mentor, Elí, lo empezó a direccionar, lo empezó a formar en esa capacidad de oír la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, usted puede encontrar allí la historia tan fascinante acerca de cómo aprendió Samuel desde muy temprana edad y desde sus comienzos ministeriales a oír a Dios. Hay otros momentos en los que la voz de Dios fue importante en la vida del profeta Samuel. Usted puede revisar pasajes como el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7. En el mismo libro, primero de Samuel, capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, versículo 17. Primer libro de Samuel, 15, 10. Y primer libro de Samuel, 16, 1 al 12. Chequee, por favor, cuando le quede un tiempito, estos textos y se va a dar cuenta que fueron sucesos clave en la vida del profeta, donde tomó decisiones, donde habló al pueblo con base a lo que Dios le dijo, con base a lo que Dios le mostró. Ahora, esto se convierte en un reto para nosotros. Samuel nos reta a tener una actitud lista, dispuesta y disponible para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios debe marcar nuestro ministerio. Escuchar la voz de Dios debe ser la principal característica de nuestro ejercicio ministerial, si es que queremos encontrar un fruto maravilloso, un fruto de bendición. Ahora, continuemos con el cuarto ejemplo positivo, porque tengo que avanzar. El ejemplo de Ananías en el Nuevo Testamento. Ananías es aquel discípulo de Damasco que le ministró al nuevo creyente Saulo. ¿Recuerdan la historia? Después de que Saulo tiene ese impacto poderoso con nuestro Señor Jesucristo, y bueno, tiene que llegar allí a Damasco, dura 3 días ciego, y mientras ese tiempo Dios le habla a Ananías. Y en la vida de Ananías podemos aprender importantes lecciones si es que queremos ser verdaderamente exitosos en nuestro llamado, en nuestro servicio ministerial. Lo primero que podemos resaltar en la vida de Ananías es que él fue sensible a la voz de Dios. Hechos capítulo 9, mira lo que dice. Hechos capítulo 9, vamos a leer el versículo 10. Hechos 9, 10. Escuche muy bien. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Note la sensibilidad espiritual de Ananías. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Aquí está la actitud de un hombre sensible a la voz de Dios, que no solamente oye, sino que está presto para recibir, aceptar la visión, aceptar el mensaje. Ahora, en el momento en que Dios le habla a Ananías, él escucha a Dios, recibe y entiende el mensaje, pero lo más impactante, a pesar de que era un mensaje sumamente impopular para el ambiente de los cristianos en ese momento, ¿sabe qué hizo Ananías? Obedeció la voz de Dios. Fue y oró por este hombre que tenía una reputación terrible, porque era el hombre que perseguía a los cristianos y entregaba cartas o solicitaba cartas del principal de la sinagoga para luego ir, y si era necesario, sacar de las casas, arrastrar a los cristianos de sus casas para llevarlos a prisión. En segundo lugar, encontramos que Ananías fue un discípulo que estaba alerta a las cosas de Dios, y esto me impacta porque necesitamos recobrar esto en este tiempo. Los discípulos del Señor debemos estar alertas a las cosas de Dios. ¿Cómo podemos estar alerta a lo que Dios habla? Desarrollando vida de oración. La oración nos hace sensibles a la voz de Dios. Al Dios hablarle, al Dios llamar su atención, ¿sabe qué hace Ananías? Ananías oye el mensaje que Dios le tiene que entregar y sabe responder debidamente. A pesar de que no era fácil, él respondió debidamente porque fue un hombre que estuvo en alerta
en alerta para obedecer a Dios. Y Ananías fue guiado a servirle al recién convertido Saulo, a ayudarle en sus primeros pasos como creyente cristiano. ¿Qué hubiese sido del gran apóstol Pablo si Ananías, al oír la voz de Dios, no hubiese sido sensible a esa voz? Y más aún, si habiendo oído la voz de Dios no hubiese obedecido el mensaje que Dios le estaba entregando. Gloria a Dios por este discípulo de Damasco. Gloria a Dios por este Ananías valiente, que sabía que era un riesgo terrible, pero que él decía: aquí lo que es más riesgoso, no obedecer la voz de Dios. Y por la obediencia de Ananías, hoy nosotros, 2000 años después, podemos disfrutar del mismo ministerio tan maravilloso y revelador del apóstol Pablo. Ahora permítanme concluir en esta primera entrega con 2 ejemplos negativos de hombres que en algún momento oyeron la voz de Dios, pero no fueron sensibles a esa voz. El primero que quiero resaltar aquí es Saúl. ¿Recuerdan? El primer rey de Israel, Saúl. Este hombre tuvo la dicha y tuvo el privilegio de oír la voz de Dios. Y esto es un privilegio. ¿Será que estamos nosotros viviendo la misma experiencia de Saúl? Oímos la voz de Dios, pero aquí viene el pero. Este hombre no tenía interés en hacer lo que Dios le hablaba. Este hombre no era sensible verdaderamente a lo que Dios le decía. Y por eso no solamente perdió la oportunidad de dejar una herencia maravillosa a su familia, sino que además tuvo que experimentar lo que es vivir una situación en la que Dios dejó de hablarle. Y esto sí fue terrible. Usted puede mirar, por ejemplo, en el caso del primer libro de Samuel 12. Vamos a mirar rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Versículos 13 al 15. Note lo que dice el registro bíblico. 12, 13 al 15. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Aquí encontramos al profeta Samuel aclarándole al pueblo de Israel y al mismo rey elegido por el pueblo, que si ellos tomaban la decisión seria de oír la voz del Señor, entonces iban a tener éxito. Pero si no decidían tener un genuino interés en cuanto a la voz de Dios, entonces iban a llegar al fracaso, iban a fracasar. Miremos también en el capítulo 15, más adelante, capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículos 18 al 28, no los voy a leer, pero aquí el rey Saúl ya lo vemos mostrando y demostrando que no ha tomado en serio la voz de Dios, que no toma en serio lo que Dios le dice, que menosprecia la voz de Dios, la desprecia, la desobedece, y entonces esto lo lleva a ser desechado por Dios. Lea por favor allí en su casa con tiempo, primer libro de Samuel 15, 18 al 28. Es el momento donde Saúl es desechado por Dios, sencillamente porque él desechó la voz de Dios. Y primer libro de Samuel, capítulo 28, más adelante, ya casi terminando el libro, en el capítulo 28, versículos 3 al 7. Quiero que también lea usted allí con tiempo. Encontramos que el rey Saúl no había tenido durante toda su vida como rey, no había tenido un genuino interés por oír y por seguir la voz de Dios.
Y entonces prácticamente él llega a un punto en su vida donde se da cuenta que Dios ya no le habla por ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces entra en un momento de desesperación. Se desespera terriblemente, al punto donde entonces termina buscando una adivina en Endor para poder obtener alguna indicación. Y el asunto de este pasaje apunta es a demostrar que ese proceder lo metió en mayores problemas. Lo metió en mayores problemas. Él mismo había durante toda su carrera como rey, había menospreciado la voz de Dios, y ahora llega a un punto donde se desespera porque Dios no le habla, porque Dios no le dice nada, y termina entonces violentando su propia ley, donde él había prohibido las brujas, las pitonisas en la nación de Israel, y ahora termina buscando una allí en Endor. Y ya sabemos entonces cuál fue el final de la vida de Saúl por haber tenido en poco la palabra, la voz del Señor. Pero hay otro caso, y tiene que ver con un hombre también admirable en la Biblia, pero que tuvo un desliz, y ese desliz se presentó precisamente porque no sé qué sucedió, pero no decidió en ese momento escuchar a Dios. Escuchó más bien a otras personas. Y es el caso de Josué. Resulta que durante la conquista de la tierra prometida, los israelitas se encontraron en el camino con un pueblo conocido como los Gabaonitas. Y estos Gabaonitas fueron sumamente, ¿cómo es la palabra? Fueron audaces, fueron muy estratégicos y buscaron una manera para salvar su vida. ¿Qué hicieron? Mintieron en cuanto al lugar de su procedencia. Se colocaron ropas desgastadas, buscaron pan añejo, pan viejo, odres ya viejos, para poder demostrarle a Josué que venían desde lejanas tierras, que cuando salieron de su tierra, salieron con vestidos nuevos, salieron con alimento fresco, con agua fresca. Y que ahora mira, durante todo el tiempo que estuvieron recorriendo es porque venían muy de lejos. Ya sus ropas se habían envejecido. Eso para poder engañar a Josué. Y la Biblia dice claramente que Josué a la cabeza, frente a este caso, cometió un craso error. No consultó en cuanto a este pueblo al Señor. No buscó la voz de Dios. No fue sensible a la voz de Dios. Y dice que entonces los israelitas revisaron el alimento de los Gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Josué capítulo 9, versículo 14. Entonces los israelitas se dejaron llevar por las apariencias. Josué, este líder, se dejó llevar por las apariencias. Ese es el peligro que corremos cuando dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Cuando dejamos de ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo, empezamos entonces a dejarnos guiar por las apariencias, por lo que ven nuestros ojos, por lo que perciben nuestros sentidos, por lo que oyen nuestros oídos, aún por lo que de pronto siente nuestro corazón. Pero en todo ello puede haber engaño, y terminamos entonces apartándonos de la voluntad de Dios y de su guianza, que es perfecta. ¿Qué pasó entonces? Fueron engañados tremendamente, como lo dice Josué capítulo 9, versículo 14. Entonces, mis hermanos, qué importante que nosotros estemos muy atentos mirando estos ejemplos positivos y aún estos ejemplos negativos. Hay un caso con el que quiero terminar, y es que en el momento que el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, casi cae también en la misma trampa, ¿recuerdan? El gran profeta Samuel. Hubo un momento donde él empezó, por el afán de poder encontrar cuál era el reemplazo para Saúl, Dios lo guió a la casa de Isaí. Y en ese momento entonces empezó a mirar lo que estaba frente a sus ojos, y empezó a caer en esa tentación de dejarse guiar por sus sentidos naturales. Y el Señor tuvo que decirle:
ese no es, este tampoco, aquel tampoco. Ustedes miran lo que está delante de sus ojos, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Porque cuando aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios, aprenderemos a conocer lo que hay en el corazón de Él. Y lo que hay en el corazón de Dios es siempre la verdad. Dios nos llama a consultarlo. Dios nos llama a ser siempre sensibles a su voz. Como lo dice Proverbios 3, versículos 3 al 6. Seamos sensibles, seamos sensibles. Yo quiero terminar leyendo este proverbio porque es muy hermoso. Proverbios número 3, versículos 3 al 6. Note lo que dice la palabra. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros e inspire nuestro corazón a través de esta palabra para valorar la voz de Dios en nuestras vidas, para valorar el direccionamiento del Espíritu Santo en nuestro trasegar diario. Que hagamos de la voz de Dios lo más relevante, lo más importante en nuestra vida, y entonces aseguraremos el éxito en nuestra existencia, en todo lo que hagamos. No hay nada más lindo que tener la certeza de que lo que voy a decir, lo que voy a hacer, cómo voy a actuar, es porque Dios me ha guiado, es porque Dios me ha hablado. Oremos al Señor. Padre bendito y Dios eterno, gracias por tu palabra. Estoy creyendo, Señor, que ella no vuelve vacía. Invocamos tu precioso nombre a través de esta santa escritura, pidiéndote de todo corazón, por favor, que nos ayudes a desarrollar esa capacidad de ser sensibles a tu voz, mi amado Dios. Perdónanos si hemos cometido el error que cometió Saúl o el error que cometió Josué, aún el error que estuvo a punto de cometer el profeta Samuel. Perdónanos, Señor, porque muchas veces le damos más prelación a lo que ven nuestros ojos, o a lo que escuchan nuestros oídos, o a lo que perciben nuestros sentidos naturales, y nos dejamos guiar por eso, y anulamos la voz de Dios en nuestro espíritu, anulamos el consejo y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sea este el momento para poder repensar y redireccionar nuestro actuar. Anhelamos tomar muy en serio, Señor, el consejo de tu palabra. Queremos como Nehemías, queremos como nuestro Señor Jesucristo, queremos como el profeta Samuel, queremos como el discípulo de Damasco llamado Ananías, ser sensibles a tu voz para poder cumplir tus bellos y maravillosos propósitos en nosotros y a través de nosotros. Queremos ser sensibles para poder también entender las necesidades del prójimo, pero sobre todo queremos ser sensibles a tu voz para encontrarnos haciendo tu plan, llevando a cabo tu propósito en obediencia y en total disposición. Gracias por tu palabra recibida. La atesoramos en nuestro corazón y pedimos por favor que nos capacites a través del Espíritu Santo para ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, y espero que esta palabra sea de gran bendición. Recuerde que dentro de 8 días estaremos dando la siguiente parte de esta misma enseñanza, y va a estar enfocada en cómo poder ser sensibles a esa guianza del Espíritu Santo. Un abrazo para todos y que Dios les continúe bendiciendo.